Bueno, buen día para todos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, yo también. El día está bueno. Hizo un poquito de fresquito en la semana. Yo hoy voy a contar algunas cosas. Vamos a ver cómo resulta. Y algunas vamos a ir decidiendo sobre la marcha si las contamos o no. Pero venimos dispuestos a confesar algunas cosas. En primer lugar, a mí me encanta leer. Me gusta mucho. Yo tengo un problema. Y es que sé que si entro en una librería, me voy con algo. Y es peligroso, porque si entro con la tarjeta de crédito, es un problema. Y si entro con mucha plata en el bolsillo, también. Por suerte soy docente y la segunda no suele ser una opción. Pero me encanta leer y leo en todos lados. Yo puedo leer en el subte, puedo leer en algún pasillo de la facultad, puedo leer en el colectivo. Es más, muchas veces puedo ir en la moto a algún lugar, pero decido ir en colectivo, porque tengo esos 40 minutitos en que me siento y puedo leer algo y que de manejar se ocupe otro. Y esta semana, pensando un poquito acerca de qué iba a compartir con ustedes hoy, más o menos tipo martes, leí algo en el colectivo, un libro que estoy leyendo, que me gustó mucho. Es una frase de un autor español, que a ver si la encuentro. Es una frase de un autor que se llama Manuel Vázquez Montalbán, es un novelista catalán que murió hace poquito. Y él planteaba, ¿no?, de las dos preguntas fundamentales, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? Yo no sé nada, pero se me hace que estamos llegando tardísimo. A mí no solamente me gusta leer, me encanta discutir con la gente que leo. Es buenísimo porque ellos no están ahí. Y yo leí esta frase y enseguida la empecé a discutir. Me quedó en la cabeza y le discutía, claro. Vos decís esto porque vos sos un escéptico. Vos no sabés de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pero yo soy creyente. Yo sí sé, o creo saber, de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Cuál es el sentido que tiene todo esto? Y ahí me encontré en un terrible problema. Primero porque subrayé la frase, lo que quiere decir que me gustó. Y lo segundo, porque ahí me acordé que ni bien la leí, me reí. Pero no me reí a carcajadas como nos reímos de un chiste. Fue una risa cómplice. Y ahí me di cuenta de que no solamente me había parecido una frase buena, sino que me había sentido identificado. Y ahí me di cuenta que si tenía que ser honesto conmigo mismo, a pesar de que él era un escéptico y a pesar de que yo creía que sabía de dónde venimos y hacia dónde vamos, en algún punto yo también sentía que estaba llegando tardísimo a algún lugar. Ustedes saben que yo me siento muy identificado con esta cuestión de llegar tarde. A mí me fascina el concepto de llegar tarde. Y sé que acá hay varios a los que también les fascina el concepto de llegar tarde. De hecho, esta semana me fascinó varias veces el concepto de llegar tarde. El lunes, puntualmente, empezó mal, porque tenía que entregar un trabajo de la facultad, tenía una fecha límite. Hace 2 semanas tenía una fecha límite y todavía lo estaba haciendo. Y el profesor me venía aguantando, pero había que entregarlo cuanto antes. Así que el domingo hasta la noche me quedé hasta cualquier hora. Y el problema es que el lunes me tenía que levantar a las 6 menos cuarto. Seguí de largo y no me levanté. Las cosas que había dejado para tomarme unos mates a la mañana mientras leía algo de un libro de religión que estoy leyendo,
Por supuesto, como me levanté tarde, ni siquiera las toqué. El libro no lo leí. Salté de la cama, corrí al baño, me peiné, más o menos, me vestí, más o menos, me subí a la moto, pero antes de subirme a la moto salí y me di cuenta que estaba lloviendo. Y la lluvia para el que anda en moto es terrible. Después de los taxistas son nuestro segundo enemigo natural. Así que me empapé todo. Llegué al colegio a las apuradas, me di cuenta de que la mitad de los docentes no había venido por la lluvia y ahí ya me eché en cara lo primero. Podría haber esperado un ratito y venir más tarde. Y ya me sentí culpable por algo. Entré al aula todo mojado y yo tengo un alumno, y Mauro lo sabe porque hablamos muy seguido, que tiene el don de hacerme comentarios que me irritan. Pero vos llegás y te lo cruzás y te hace un comentario que no se logra tocar alguna fibra sensible. Y entro apurado, empapado. No, profe, ¿se mojó? ¿Y qué te parece? Encima gracioso, porque con la moto te mojás adelante, pero toda la parte de atrás no. Entonces te queda el jean de 2 colores. Bueno, me senté, di la clase toda la mañana con el jean empapado, mojado, un desastre. Y la mañana transcurrió, pero yo ya estaba condicionado. Y al mediodía me crucé con una docente que Mauro también sabe. Vino Mauro, así que Mauro sabe que todo lo que digo es verdad. Que es muy insistente con algunas cosas. Y me empezó a preguntar, y esto está así, esto está, y esto está, esto también está, y esto está, y esto también está. Y llegó un punto que empezaron a juntarse el sueño de la noche anterior, el hecho de que no llegaba con el trabajo, el haberme despertado tarde a la mañana, el no haber podido tomar los mates, el no haber podido leer, el haberme mojado y el comentario de mi alumno. Pero la tarde siguió. El día continuó. Terminé de trabajar, me fui a la biblioteca, me fui a estudiar. Y me subí al colectivo. Y en el transporte público uno ve cosas que son indignantes, ¿no? Y a mí me pareció indignante porque subió una señora y pasó algo y le dijo absolutamente de todo al chofer. De todo le dijo. Y yo no le dije nada a la señora, pero ganas no me faltaron. E interiormente exploté. ¿Vieron que a veces explotamos interiormente? Y había pasado todo un día en el que no me había dejado llevar por ninguna de las situaciones que había vivido, y en ese momento, interiormente, perdí la paciencia. Y me dejé llevar por esa situación. El ejemplo es interesante por 2 cosas. Es interesante porque de alguna manera fue un día en el que yo llegué tarde absolutamente a todo. Físicamente, pero también espiritualmente. Y es interesante porque para mí caracteriza un poco lo que es este fenómeno de llegar tarde. Yo les dije que me fascinaba este fenómeno de llegar tarde, pero no solamente me fascina porque habitualmente soy de llegar tarde, sino que me fascina porque hay algo un poquito más profundo en esto de llegar tarde. Porque en definitiva, llegar tarde significa que yo a tal hora debería estar en tal lugar. Y cuando se cumple esa hora, yo no estoy en ese lugar. Y cuando finalmente estoy en ese lugar, ya no es la hora pactada. Así que de alguna manera llegar tarde es estar constantemente mal ubicado en tiempo y en espacio. Y yo creo que esto es un fenómeno que se da no solamente de manera física, sino a otros niveles. Y hoy quiero hablar puntualmente de lo que significa llegar tarde espiritualmente hablando. Porque en eso yo coincidí con lo que decía el autor español. De alguna manera, yo siento muchas veces
en la semana, que en muchas situaciones estoy llegando tardísimo a algún lugar y a veces ni siquiera sé bien cuál es ese lugar. Llegar tarde tiene otros fenómenos. Tiene un efecto dominó. Todo suele arrancar con algo chiquito, pero que ya nos dejó en offside. Ya nos dejó a contramano del resto de nuestro día. Y a partir de ahí empezamos a llegar tarde a las distintas situaciones. Ya sea porque algo me malpredispuso y a partir de ahí todo el día estuve enojándome todo el día estuve pensando esto acerca de. Todo empieza con algo chiquito, pero es algo que se va acumulando. Y por otro lado, y esto es algo que a mí me interesa desarrollar hoy, habitualmente llegamos tarde, no siempre, pero los que son muy fanáticos de esto de llegar tarde no lo cumplen esto, pero muchas veces no sucede cuando tenemos muchas cosas en la cabeza. Cuando tenemos muchas cosas que no nos permiten ver otras cosas. Y esas muchas cosas que no nos permiten ver otras cosas las vamos a llamar ruido. Y hoy vamos a hablar acerca de algunas personas que tuvieron demasiado ruido. Y vamos a caracterizar un poquito a este ruido. ¿Qué significa? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? Génesis. Vamos a recorrer un poquito, a leer varios pasajes bíblicos. Todas historias conocidas. Todas historias conocidas. Génesis 19, 17 y 26. El título del capítulo 19 es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y el versículo 17 relata algo interesante. Están evacuando a la familia de Lot y se les da una directiva clara. Cuando los hubieron llevado fuera dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. El versículo 26 nos relata que hubo una persona que no hizo esto. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Es una historia que siempre nos enseñan de chicos. Es una historia que hemos escuchado en muchos sermones. Y es una historia, vamos a cerrar, que habitualmente se identifica con el pasado. Hasta ahora no estoy diciendo nada nuevo, me estoy copiando de gente que lo dijo antes que yo. Y estamos plagiando de alguna manera. El problema de la mujer de Lot es que mira para atrás, es que mira un pasado. Pero no solamente se trata de mirar, se trata de añorar. Se trata de ver con ojos quizás suponiendo que de alguna manera todo lo que pueda suceder adelante es incapaz de superar a ese pasado. Hay una decisión, y esto a mí me interesa, que es sumamente incoherente en lo que hace la señora de Lot. Porque ustedes fíjense cómo somos las personas. La ciudad de atrás, ¿cómo estaba? Estaba en llamas. La ciudad se estaba destruyendo. Y ella sabía que todas las personas que estaban en esa ciudad, ¿cómo estaban? Estaban muertas. O en proceso de. Y es interesantísimo porque esta mujer tiene tras de sí un pasado que se está derrumbando, que está destruido, que claramente ya no funciona. Y tiene por delante un futuro de posibilidades. Y sin embargo, ¿a dónde mira? ¿Es coherente o es incoherente? Es totalmente incoherente. Y si es totalmente incoherente, ¿por qué miró para atrás?
¿Nosotros somos totalmente coherentes en todo lo que hacemos? No. De hecho, muchas veces somos sumamente incoherentes. ¿Por qué somos incoherentes? Porque muchas veces de repente ese futuro lleno de posibilidades no lo vemos tan claro. Lo que parece estar claro es un pasado. Y para la mujer de Lot, ese pasado era un lugar al cual aferrarse. Y el futuro presentaba un mundo de inquietudes. Un mundo de cosas que no sabemos. Podrían ser, pero. Y ese pasado era un espacio al cual aferrarse. Algo que se veía claro. Porque por más de que la ciudad tras de ella se estaba prendiendo en llamas, eso era algo real. Lo otro todavía podía ser. La mujer de Lot, el problema es que tenía demasiado ruido, que le evitaba ver lo que había más allá. Y ese ruido lo vamos a llamar el ruido del pasado. Yo ahora voy a contar una cosa. Durante muchos años escuché y vine a la iglesia y escuchaba a una persona, un amigo, alguien con quien ahora somos amigos, que vivía hablando de la muerte al yo. Y él en todas las reuniones hablaba de esto, ¿no? Porque lo importante es morir al yo, y es morir al yo, y esto y aquello. Y yo lo escuchaba, y en el fondo me enojaba cuando lo decía, porque no me gustaba lo que decía. ¿Cómo va a decir esto? ¿Qué es esto de morir al yo? No me gustaba porque para mí, y esto lo digo personalmente, morir al yo significaba renunciar a muchas cosas, cosas que quería, un pasado que tenía y que me gustaba. Y todo ese pasado que tenía y que me gustaba no me permitía ver un futuro que podía tener. Yo entendía que matar al yo era matarlo y dejarlo muerto. Todo aquello que decía Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo, no lo entendía. Yo lo mataba al yo y ahí se quedaba. Y no vivía nadie más. Era la muerte matar al yo. Ese yo evidentemente era muy fuerte. Evidentemente era muy fuerte. El ruido del pasado, todo lo que fue, a lo que estoy muy aferrado. Yo antes iba a contar, y se me pasó porque no lo anoté en el machete, algo acerca del ruido. Yo hace ya algunos años, un tiempo, tenía mi vida de todos los días, pero también solía tener algo de vida nocturna. Y yo me acuerdo que siempre había un momento puntual que se daba de manera, pero irónicamente de manera religiosa. Siempre alrededor de las 2:30 o las 3 de la mañana tenía un momento de claridad en la vida. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos y una única pregunta en la cabeza. ¿Qué hago acá? Y probablemente me divertía, porque me divertía bastante. Pero esa pregunta se daba de manera estricta, siempre entre las 2:30 y las 3. ¿Qué hago acá? Después la vida continuaba.
Pero me interesa porque ese momento, esos 2 o 3 segundos, eran un momento de claridad en la vida. Eran un momento en donde todo el ruido parecía no importar y tenía tiempo para hacer una pregunta verdaderamente importante. ¿Qué hago acá? De alguna manera, como decía el autor, ¿de dónde vengo y hacia dónde voy? ¿Qué rol cumple este momento en mi vida? Probablemente la vida no tenía demasiado sentido y por eso el momento en sí no tenía demasiado sentido. No había un rumbo definido. Pero muchas veces ese ruido no nos permite ver. Y es un problema a veces escuchar demasiado al ruido del tiempo pasado. Porque lo añoramos, porque lo queremos, porque es un pasado que ya fue, que ya está escrito y que de alguna manera nos da un lugar seguro al cual aferrarnos. El futuro podría ser mejor o peor. Mañana veremos. Vamos a pasar a otro texto. Daniel 4. A ver si lo encuentro. Daniel 4, 29. Otra historia tremendamente conocida. Habla de Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Recién hablábamos del yo. Un tipo en el mismo versículo hace por lo menos 3 referencias al mismo. ¿Hasta cuál era? Hasta el 32. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiere. Hasta que reconozcas que vos, a cargo de esto, no estás. Y es interesantísimo lo que pasa, ¿no? Es interesantísimo porque también hay un componente de incoherencia muy fuerte en lo que hace Nabucodonosor. ¿Por qué? Por el versículo 24 y el versículo 25, un poquitito antes. Nabucodonosor había soñado. Y no solamente había soñado, sino que lo había llamado a Daniel para que interprete ese sueño. ¿Y qué le dijo Daniel? Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mí, Señor el Rey. Te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y si miramos el versículo que acabamos de leer, es casi una referencia textual a las palabras que escucha Nabucodonosor. ¿Estaba avisado o no estaba avisado? Esto lo sueña después del famoso sueño de la estatua. Él ya había soñado, había sabido el significado que tenían esos sueños y Daniel se lo había interpretado. Y a pesar de tener una interpretación que le decía que todo lo que transcurre en nuestro pasado, presente y futuro no depende de nosotros. Él se paseaba en la Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi
majestad. Nabucodonosor tenía una gran admiración por su propio presente. El tipo estaba como quería. El tipo estaba como quería. Y en algún punto, pienso yo, me imagino, él sintió que ese presente que lo dejaba como él quería, le daba una cierta impunidad acerca del futuro. ¿Alguna vez se sintieron impunes acerca del futuro? ¿Alguna vez sintieron que estaban en un lugar donde de alguna manera eran intocables? Estoy como quiero, me está yendo bárbaro. El problema es que él ya estaba avisado. Y el estar avisado nos deja en la misma situación que en el caso anterior. Tener esa sensación de impunidad, sentir que cualquier cosa que puede venir en el futuro no me puede tocar porque tengo un presente genial, es un acto de incoherencia. De vuelta les pregunto, ¿nosotros somos incoherentes? Y finalmente sucedió lo que sucedió. Se convirtió en una bestia y ese rey que se jactaba de su construcción, de su poder y de su gloria, fue reducido a una condición de las más bajas. Y entonces yo creo que Nabucodonosor se vio afectado por otro tipo de ruido. Y es el ruido del presente. Es el ruido del presente. Todo aquello que vivimos aquí y ahora. Y que no nos permite, como a Nabucodonosor, hacer las preguntas que verdaderamente importan. Podemos tener todo, pero como dice acá el versículo 32, el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Y si nosotros nos paramos en nuestra realidad actual en la República Argentina, esto creo que adquiere un gran significado. ¿Sí? ¿Tenemos ruido presente o no tenemos ruido presente? ¿Escuchamos voces todos los días que predican acerca de lo que vendrá, de lo que podría suceder? Porque en el fondo nos quieren sacar algo. ¿Hay ruido o no hay ruido? El que decide es Dios, no nosotros. No importa dónde estemos, mañana podemos no estar ahí. Y esto no lo digo por un asunto de generar temor, de generar algún tipo de amarillismo. Lo digo porque no sabemos lo que pasa mañana. Y es así. Qué peligroso esto de sentirnos impunes ante el futuro porque el presente es demasiado bueno. Quiero contar otra historia. Son cortitas, pero son varias. Marcos. Pasamos al Nuevo Testamento. Marcos 9. Marcos 9, 33 al 35.
cortito, 2 versículos nomás. Pero ¿qué 2 versículos? Y llegó a Capernaum, está hablando de Cristo. Y cuando estuvo en casa, les preguntó a sus discípulos: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Algo de alguna manera muy similar a lo que le acaba de pasar a Nabucodonosor, ¿no? Es interesante. ¿Qué venían discutiendo ellos en el camino? Si ese hombre, y hago énfasis en el sí, en el condicional, porque ellos tenían dudas, era el Mesías, se venía algo grande. Y si se viene algo grande, yo tengo un amigo de la facultad que en este momento no le está pasando bien. Y no le está pasando bien porque él trabaja para alguien. Y ese alguien, si hace 2 semanas ganaba cierto candidato, tenía prometido un cargo. No sucedió y hoy por hoy está triste, pobre. Pero de alguna manera había un organigrama armado y los discípulos estaban haciendo eso. Estamos siguiendo a este maestro. Se viene algo grande. ¿Cómo va a funcionar el organigrama cuando este hombre gane? ¿Con qué te quedas vos? ¿Con qué me quedo yo? ¿Qué le damos a fulano? ¿Era incoherente o no era incoherente este planteo? El versículo, acá, el 34. Es interesantísimo porque Cristo pregunta: ¿y qué es lo que ellos hacen? ¿Qué hacen? Silencio. ¿Y por qué hacen silencio? Porque saben que si responden esa respuesta, Cristo no va a estar de acuerdo con esa respuesta. La respuesta que tienen para dar es una respuesta que no pueden dar. O sea que ellos sabían que estaban fuera de lugar. Ellos sabían que estaban a destiempo y sin embargo lo estaban discutiendo. ¿Es incoherente o no es incoherente? Nosotros, ¿somos incoherentes o no somos incoherentes? Y los discípulos tienen un gran problema ahí. Porque si a la esposa de Lot la complicó el pasado y si a Nabucodonosor lo complicó el presente, ellos estaban haciendo el bocho por el futuro. Ellos los mataba la ansiedad. Todavía ni entendían demasiado bien para qué estaban ahí, ya estaban repartiendo cargos. Cualquiera diría que se estaban apurando un poco. Pero estaban ansiosos. Ellos habían visto cuánta gente movilizaba. También lo habían visto a Cristo irse de las grandes multitudes. Pero eso habían elegido no verlo. ¿Y por qué no lo habían visto? Porque cuando tenemos muchas realidades, a veces algunas realidades las vemos y otras no las vemos. Porque hay ruido. El ruido de lo que podría ser, el ruido del futuro. El ruido de esa ansiedad
que no nos deja ser ahora. A mí me parece interesantísimo desarrollar esto. Porque yo creo que nosotros vivimos rodeados de ruido. Ruido del pasado, del presente, ruido del futuro. Quizá vivimos en un tiempo donde el ruido hasta está más amplificado. Si no, traten de encontrar silencio en la ciudad. Traten de encontrar silencio. Traten de ir por una avenida sin que les intenten vender algo. Traten de caminar por la calle sin que haya algún mensaje que intenta condicionar nuestra opinión acerca de algo. Sin que nos quieran prometer algo a cambio de quién sabe qué. Intenten ahora tomar esa realidad e introducir su vida cristiana dentro de esa realidad. ¿Y cómo funciona eso? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Somos coherentes? ¿Somos incoherentes? ¿Qué pasa con ese ruido? ¿Fui algo que no quiero dejar de ser? ¿Soy algo donde me siento seguro? ¿Vendrá algo acerca de lo cual estoy demasiado pendiente? Es interesantísimo eso. De alguna manera vivimos en una sociedad que constantemente está pateando la pelota afuera para que evitemos el hacernos algunas de las preguntas importantes. No es casualidad que en toda una noche el momento de claridad sean 2 segundos. Estamos en desventaja. Estamos en desventaja. Hace tiempo, ustedes vieron que hace algunos años se puso muy de moda un libro que se llama Escape a Dios. Yo en aquel momento no lo leí porque estaba de moda. Y yo era un tipo muy importante como para leer cosas que estaban de moda. Hace poco conseguí uno. Yo, con respecto a la lectura, tengo que confesar algo. Yo tengo otro problema. ¿Vieron que cuando voy a una librería siempre me llevo algo? Cuando voy a bibliotecas ajenas me suelo llevar cosas. Perdón, es así. Así que si alguna vez me invitan a su casa, cuenten sus libros. Este libro no lo pedí puntualmente prestado. Digamos que lo expropié por un bien mayor. Y desde que lo expropié lo leí varias veces. Y decidí dárselo a los chicos del colegio, que leímos algunos capítulos. Y fue interesante ver sus reacciones, porque en un momento llegamos al capítulo donde este muchacho toma la decisión de largar todo, largar su exitosa empresa de seguros, largar su realidad e irse a lo que literalmente los chicos comprendieron como en medio de la nada. Porque aparentemente, estar en medio de la naturaleza, las montañas, eso es la nada. Y era una locura. Y se escucharon algunos comentarios hasta fuertes dentro del aula. ¿Cómo hace para vivir sin celular ese hombre? ¿Qué pasa con el Wi-Fi? Las cosas importantes de las que nos preocupamos todos los días. Y hace poco pasó algo interesante. Se fueron con la gira de coro y les tocó un hotel recluido en las montañas. Se fueron a Ushuaia y volvieron de Ushuaia. Y el primer día que están de vuelta, una de las chicas que había sido la vocera del grupo más extremista hacia el libro, pues se dividen por grupos, yo los voy como identificando, me dijo: ¿usted sabe
que lo entendía el tipo del libro. ¿Cómo pasó? Porque fui a las montañas y de repente me escuché a mí misma. A mí me pareció tan fuerte eso. Encontrar una persona que encontró tiempo para escucharse a sí misma. Y eso me hacía pensar en todo este ruido con el que convivimos todos los días. ¿Tenemos tiempo para escucharnos a nosotros mismos? ¿Será que esos 2 segundos de espacio podrían convertirse en más tiempo si tomamos la decisión de que así sea? ¿Será que tenemos esa capacidad o no? Sigue del otro lado. Lucas, otra historia. Lucas 10. Lucas 10, versículo 38 al 42. Otra historia pequeña, pero que a mí me interesa porque me parece que de alguna manera nuclea un poco estas situaciones que vimos y habla de algo bastante cotidiano. Estoy en... claro, es del otro lado. Aconteció que yendo de camino, Jesús entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Y qué le responde Jesús? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María escogió la buena parte. Y me parece interesantísimo. Es buenísimo porque está como encerrado entre el buen samaritano y la parte en la que Jesús le enseña a orar a los discípulos. Entonces, como está entre 2 historias que resaltan tanto, a veces no resalta tanto esta historia. Pero es interesantísimo lo que está pasando ahí. Marta está llena de cosas. Recibió a un tipo que es muy importante y hay que atender las cosas de la casa, y hay que hacer esto, y hay que hacer aquello, y hay que hacer lo de más allá. Está cargada de cosas. María se sentó a escuchar. Y Marta encima, como tiene tantas cosas y no llega, se enojó con María. Y le dice: che, pero decile algo. No está haciendo nada, está escuchando. ¿A vos te parece que no está haciendo nada? Entonces le dice: vos estás afanada y turbada con muchas cosas. Vos en este momento, todo lo que podría ser tu capacidad de decidir qué es lo mejor, está afectada, está alterada. Porque tenés muchas cosas. Tenés muchas preocupaciones dentro de tu cabeza y muchas de esas preocupaciones encima son gratuitas. Son cosas que ni siquiera merecen la pena de tu tiempo. Y vos te estás preocupando por eso y estás acusando a la otra persona de que no está haciendo nada. No está haciendo nada porque se sentó a escuchar. En este momento, según Marta, ustedes no están haciendo nada. No estamos haciendo nada.
quien se toma un rato para escuchar. Y lo que es más difícil, porque a mí esto me ha pasado, no sé, voy a preguntar, capaz no nos ha pasado a todos, pero alguna vez se sintieron culpables por dedicarle demasiado tiempo a sentarse a leer algo, siendo que tenían otras cosas para hacer. Ustedes fíjense, yo el lunes, una de las primeras cosas que recorté a la mañana, ¿qué fue? La lectura. ¿Por qué cuando me levanté, una de las primeras cosas que recorté fue la lectura? Obviamente estaba llegando tarde al trabajo. Quizás había que replantear un poquito algunas prioridades. Quizás la lluvia podía permitir el llegar unos minutos tarde y aunque sea, dedicar un rato. Pero enseguida lo recortamos. Porque lo primero que recortamos es lo que interpretamos que no tiene utilidad. Aunque una parte consciente de nuestra cabeza nos diga que no es así. No, eso es muy útil, bla, bla, bla. Pero cuando viene el recorte, lo primero que recortamos es eso. ¿Estamos siendo coherentes o no estamos siendo coherentes? Es interesantísimo porque le dice a Marta, vos tenés muchas cosas. ¿Y qué es lo que le dice después? Solo una. Solo una es necesaria. Dios es un Dios simple. Eso es impresionante de la vida cristiana. Dios es un Dios simple. Vos acá tenés algo que te ofrece 1000 cosas. Estamos sobrepasados de opciones. Es impresionante eso. Estamos sobrepasados de opciones en la vida. Y funcionamos un poquito como la computadora. ¿Qué pasa cuando tenés el Windows viejo y abrís un montón de pestañas a la vez? Aparece, yo que soy un poquito más viejo, aparece el relojito, ese que empezaba a girar, y uno se vuelve loco. Porque no para de girar nunca el relojito ese. Y el sistema se atrofia. Y a nosotros el operativo se nos cuelga bastante seguido. Porque tenemos demasiadas opciones. Abrimos muchas ventanas a la vez. Y Cristo le está diciendo a María, solo una necesitas abierta. Solo una. Todo lo demás que estás haciendo, tranquilamente podrías dejar de hacerlo. Solo una. Aparta un poquito todo ese ruido que tenés todos los días y que no te permite concentrarte en esa única pregunta que es importante. Lucas, y con esto vamos cerrando. Lucas 12. Lucas 12 y 22. Y este texto me gusta mucho porque me parece que resume un poco, trabaja sobre todas las cosas que mencionamos y de alguna manera nos da un par de consejos interesantísimos para afrontar el resto del viaje. El afán y la ansiedad, ya desde el título se pone interesante. Es el tipo de cosas que leemos a la mañana, copiamos algo en el celular y se lo mandamos a alguien. Así que, un buen tip para la semana, para compartir. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo. Y ahí empieza todo lo que les dijo. ¿Y qué es lo primero que le dice a sus discípulos Cristo? No se preocupen. Así empieza. No se preocupen por vuestra vida, por lo que van a comer, por el cuerpo y ni por lo que van a vestir. Es interesante porque en un versículo, en una oración, Cristo está diciendo el soporte vital
y el sentido de autopreservación del ser humano no son cosas importantes. No se preocupen. No se preocupen. Y esta es mortal. La vida es más que. Y ahí yo, en mi machete, puse puntos suspensivos. La vida es más que. Y es interesantísimo, hoy día sábado, pararnos desde este lugar, mirar para adelante y preguntarnos, ¿la vida es más que qué? ¿La vida es más que solo trabajar? ¿La vida es más que un partido de fútbol? ¿La vida es más que tener la cuenta bancaria llena? ¿La vida es más que qué? Yo me prometí no hablar del tema, pero alguna mención voy a hacer. ¿La vida es más que unas elecciones presidenciales? Porque sin entrar en tema, pero lo que se genera a partir de esto no está bueno. No está bueno. El ánimo general no está bueno. No está bueno que vivamos con la idea de que un día del año tiene la capacidad de determinar el futuro nuestro. Determinará el futuro en muchas cosas, sí. Determinará el futuro en muchas cosas, pero nuestro futuro no lo determina. Así que la vida es más que. Y si eso no determina mi futuro, eso no tendría por qué afectarme. No tendría que estar usando recursos de mi cabeza en esto o en aquello. Tendrían que estar en otro lugar. La vida es más que la comida, es más que el cuerpo, es más que el vestido. Miren a los cuervos, ellos no siembran, no ciegan, no tienen despensa, no tienen granero, no acumulan. Pero Dios los alimenta. Y si alimenta a los pájaros, a ustedes, ¿no los va a alimentar? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Si no pueden ni aún con lo que es menos. Si hasta les cuestan las cosas chicas. Ustedes, por ustedes mismos, ¿a dónde piensan llegar? ¿Por qué os afanáis con lo demás? Miren a los lirios que crecen, no trabajan. Miren qué buena la vida de los lirios. No trabajan, ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como los lirios. O sea, tenemos a los cuervos que comen, pero no siembran, y a los lirios que se visten de manera muy elegante, pero no trabajan. Mirá qué interesante. Y si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, algo tan efímero, que nos parece tan superficial, ¿cuánto más a vosotros? Y ahí el problema, hombres de poca fe. Vosotros pues no os preocupéis, de vuelta, no se preocupen, por lo que van a comer, por lo que van a beber. No estén en ansiedad, en ansiosa inquietud, dice acá, no estén inquietos porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tienen necesidad de estas cosas. El Padre sabe que necesitamos comer, sabe
lo que necesitamos para sobrevivir. Sabe lo que necesitamos para pasar el día a día y ser felices. Porque a veces cuando predicamos acerca de este pasaje parecería ser que lo mejor es irse al medio del campo con una carpa. Y yo capaz no soy feliz así. Pero el Padre sabe lo que necesitas para ser feliz. Para vivir de una manera que te deje conforme con vos mismo. Sin una cantidad de cosas que no necesitas, pero que de alguna manera creemos que queremos. El Padre sabe que tenemos necesidad de muchas cosas. Y ahí el 31. Pero busquen el reino de Dios y todas esas cosas que el Padre ya sabe que necesitamos y por las cuales no nos tenemos que preocupar, van a estar. Y yo sigo hasta el 34 porque me gusta. No teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre, a nuestro Padre, le ha placido daros el reino. Él quiere que vivamos felices. Vendan lo que tengan, no le den importancia a las posesiones. Preocúpense por el otro, den limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Miren ustedes, no necesitamos un seguro para esto. Vieron que ahora nos venden seguros para todos, hasta las tablets están aseguradas, los celulares están asegurados. Para esto no necesitamos seguros, no necesitamos. Porque donde está vuestro tesoro, allí también va a estar nuestro corazón. Decíamos que Dios es un Dios simple. Bueno, quizás ese último versículo de 34 lo resuma con toda la simpleza que puede haber. ¿Sí? Como decía este hombre, Vázquez de Montalbán, él no sabía de dónde venimos ni hacia dónde vamos. Quizás nosotros tengamos un poquito más definido de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Pero a pesar de tener eso definido, por favor, no vivamos con la sensación de que estamos llegando tarde.